Bienvenidos entonces a la clase en la que estamos siguiendo la vida y el ministerio del Señor. La semana pasada estuvimos hablando acerca de lo que es la separación y el divorcio, y hoy vamos a redondear un poquito el tema. No vamos a entrar en toda la profundidad porque Jesús lo trata más adelante en el capítulo 19, pero sí vamos a dejar algunos conceptos en claro para poder entender un poquito más lo que el Señor dice acerca del asunto. Vamos a leer Mateo capítulo 5 y vamos a leer el versículo 31 y 32. Y luego vamos a ir al capítulo 24 de Deuteronomio y vamos a leer el versículo 1 y el versículo 2, comparando un poquito lo que el Señor está hablando con lo que decía la ley. También fue dicho: cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Muy bien, y Deuteronomio 24, 1 y 2, en donde se nos explicita la ley acerca de lo que es la separación y el divorcio. Cuando alguno tomare mujer y se casa con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Bueno, todo el capítulo 24 es una regulación acerca del matrimonio. Ahora, Jesús dice: también te fue dicho, oíste que te fue dicho. Cuando Jesús dice esto, obviamente lo que está diciendo es que transmitieron mal la ley. Los que tenían que transmitir con excelencia, con pureza la ley, la transmitieron mal, y en muchos de los casos la deformaron a la ley, agregando cosas a la ley que no existían en la ley original, cosas que tenían que ver con la interpretación que ellos hacían acerca del tema. Fíjense que Jesús va a discutir muchas veces con los judíos acerca de las tradiciones que ellos tenían, que adosaban a la ley de Dios y que se la exigían a la gente para que la gente las cumpliera, tal cual como si fuera la misma ley de Moisés. Para ese tiempo había dos escuelas de pensamientos. Una era la escuela de Shammai, con doble M, y la otra era la escuela de Hillel. ¿Sí? La escuela de Shammai interpretaba el adulterio como infidelidad conyugal, y entonces únicamente en el caso de infidelidad conyugal permitía lo que era la separación y el posterior divorcio de la persona para que se vuelva a casar. ¿Sí? La escuela de Hillel era una escuela que había buscado muchos recursos para que la gente se pudiera divorciar. Entonces, si había algo de la esposa que no le resultaba agradable al esposo, el esposo tenía la libertad de darle la carta de divorcio. Por ejemplo, si no le gustaba cómo cocinaba, podía darle carta de divorcio y la repudiaba, y entonces la mujer se tenía que ir. La mujer siempre estaba en una gran desventaja con respecto al hombre, porque el hombre podía darle carta de divorcio libremente, pero la mujer, para obtener el divorcio, tenía que luchar demasiado y comprobar demasiado todas las faltas que el marido había cometido. De otra manera, no se le otorgaba por nada el divorcio, ¿no es cierto? Ahora, si el mandamiento de permanecer fieles el uno al otro era quebrantado por una de las dos partes, como somos un solo cuerpo, según la Escritura, y esto lo dice ya desde el libro del Génesis, entonces también la otra persona quedaba de alguna manera quebrantando ese mandamiento, y entonces se permitía lo que era la separación y el divorcio. Es interesante, la semana pasada dijimos que Jesús eleva la vara y pone la fornicación como causa de divorcio, ¿sí? Y ahí usa la palabra porneia, en su variante también pornos, en vez de adulterio. La Nueva Versión Internacional traduce tanto adulterio como fornicación por infidelidad.
Pero Jesús usa dos palabras diferentes y esto es lo que yo quiero mostrarles a ustedes en esta noche, ¿no es cierto? En primer lugar, fornicación, la palabra porneia, pornos, se da en solteros o en casados por igual y tiene que ver con personas que recurren al uso de la pornografía, a la adicción a la pornografía, tiene que ver con personas que de repente recurren a mujeres de la vida o a hombres de la vida, en el caso de que sea una mujer, para satisfacer su necesidad sexual. Tiene que ver con todas las deformaciones que hay dentro de la sexualidad hoy en día, que se dan por aprobadas, que se dan por lícitas, cuando la palabra del Señor en Romanos capítulo 1 las condena explícitamente. Todo eso tiene que ver con lo que es fornicación. Fornicar es corromper. Entonces, dentro de fornicación tenemos lo que es la violencia de género, el abuso, el maltrato. Todo eso da una causa, una razón para la separación y para el divorcio. Se anula completamente el contrato delante de la presencia del Señor. Ahora, ahí usan la palabra adulterio y la palabra adulterio muchas veces se presenta como moijos o moikos, que son los verbos que aparecen ahí en el original para definir lo que es el adulterio, o moikeuo, es la otra palabra griega que aparece, moikeuo, que tiene que ver con cambiar el estado de las cosas. Ahora, es interesante que esa palabra adulterio se puede traducir de muchas maneras. En primer lugar, manejarse engañosamente. Quiere decir que si una persona se maneja con mentiras, con engaños con respecto a su esposo o a su esposa y saca ventaja de su esposo o su esposa a través del engaño, está cometiendo adulterio. Y eso le da la posibilidad al otro de poder separarse, de poder divorciarse. Esa palabra también se puede traducir como sin sinceridad. ¿Sí? Cuando hay mentira dentro del matrimonio, cuando hay falta de pureza dentro del matrimonio, y también se puede traducir, como una persona que es arrastrada a la idolatría por causa de la seducción, es decir, a través de estar con una persona que no es su esposa, no es creyente, él participa también de cultos que no tienen que ver con la palabra del Señor. O sea, la causal de separación y divorcio es bastante amplia, ¿sí? Bastante amplia en el caso que nos enseña la palabra del Señor. Y cada uno de los casos tiene que ser tratado de manera particular, tratando de no dañar más a la persona que está siendo afectada. Porque, por ejemplo, la persona está casada con un manipulador y bueno, hay que buscar la solución. Quiere separarse, quiere divorciarse, está casada con una persona que es violenta verbalmente, o es violenta psicológicamente, o es violenta físicamente. Hay que tratar de buscar la solución para que la persona lastimada no sea más lastimada todavía de lo que está, ¿no es cierto? Cada caso por eso merece una atención especial. Cada caso merece un tratamiento especial. Jesús no dice que no se pueden divorciar, Jesús no dice que no se pueden separar. Jesús lo que dice es que la causa tiene que ser una causa real y tiene que ser una causa justificada. No puede ser que por cualquier desencuentro entre el hombre y la mujer, el hombre se tome la libertad de darle carta de divorcio y terminar con el matrimonio. Más adelante el Señor va a hablar más explícitamente acerca de la importancia del matrimonio, porque ellos van a volver con la pregunta y el Señor va a hablar mucho más profundo acerca de lo que es la importancia del matrimonio y cómo el matrimonio ha sido diseñado de parte de Dios desde el principio del tiempo. Pero esto lo vamos a ver con la ayuda del Señor más adelante. Muy bien. Ahora el Señor sigue hablando, Mateo 5, 33 al 37, en un discurso realmente amplio,
Decíamos en el principio que el Señor está dando lo que teológicamente se llama la constitución del reino. Así que el discurso es bastante amplio. Ahora el Señor se va a referir a los juramentos, otro problema que había en ese tiempo en Israel. Vamos a leerlo. Además, habéis oído que fue dicho a los antiguos: no perjurarás si no cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Jesús está enseñando que Dios es parte de todo juramento. Se mencione o no se mencione a Dios cuando se jura, Dios es parte de todo juramento, porque todo está bajo su poder, porque todo está bajo su dominio. Ahora, ¿de dónde viene la discusión y de dónde viene la deformación? La discusión viene de Éxodo 27, en donde Dios en los 10 mandamientos les dice a ellos: no tomarás el nombre de tu Dios en vano. Es decir, no podés tomar el nombre de Dios y aplicarlo a cosas que son superficiales, a cosas que son vanas, a cosas que no tienen realmente importancia en la vida. Tenés que respetar el nombre de Dios porque el nombre de Dios es santo. Ahora, podemos mirar Levítico 19:12, en donde, ampliando lo que es la figura de este mandamiento que el Señor da a través de Moisés, ahora se reglamenta el tema del juramento. Y no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de Jehová tu Dios. No juraréis falsamente, profanando el nombre del Señor. ¿Se dan cuenta que tiene conexión con lo que es el mandamiento de no tomar el nombre del Señor en vano? Entonces, es interesante que Dios no cambia de manera de pensar, por lo cual tenemos que entender de que Dios no está prohibiendo a través de Jesucristo el juramento. No está diciendo que el juramento está mal y que jurar es pecado. Esto ha traído un conflicto muy, pero muy grande, y hay personas que han sufrido más de la cuenta por interpretar que todo tipo de juramento está prohibido por la palabra del Señor, cuando no es así. Yo recuerdo cuando hice el servicio militar, había un chico que él era testigo de Jehová y ellos interpretan que el juramento está prohibido en todas sus formas, y pobrecito, la verdad lo sometieron a un maltrato impresionante, porque él se negaba a jurar la bandera, ¿no es cierto? En lo que es una mala comprensión de lo que nos dice la palabra del Señor, porque cuando nosotros revisamos la palabra de Dios, vemos que Dios hizo uso del juramento. Y si Dios hizo uso del juramento, Dios no lo va a prohibir después. Dios no es ambiguo. Dios no es un Dios que cambia de manera de pensar todo el tiempo. Dios hace uso del juramento. Nosotros podemos leer, por ejemplo, el Salmo 110, del 4 al 6. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El Señor está a tu diestra. Quebrará a los reyes en el día de su ira. Juzgará entre las naciones, los llevará de cadáveres, quebrantará las cabezas en muchas tierras. ¿Se dan cuenta? ¿Qué dice el salmista ahí? Juró el Señor, juró Jehová, y no se arrepentirá. Si Dios está haciendo uso del juramento, es que el juramento no es algo malo, ¿sí? Ahora vamos a ver por qué Jesús cuestiona el juramento. Pero veamos algunos versículos más en donde se nos dice que Dios mismo juró. Por ejemplo, podríamos leer Hebreos capítulo 6, versículo 13 y versículo 17. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación.
por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Dios interpuso juramento, juró por sí mismo porque no había otro mayor. ¿Sí? Quiere decir que no está mal el juramento. Podríamos leer muchos versículos más. Tenemos Isaías 62:8, Génesis 22:16, Salmo 25:14. Vamos a leer el Salmo 25:14. Más o menos para ir dándole un contexto y que podamos entender de qué se trata el asunto y qué es lo que Jesús quiere decir con la prohibición del juramento que habla acá. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Esa palabra que usa ahí para pacto es la palabra hebrea berit, que traducida es convenio o juramento. ¿Sí? Depende de la versión que ustedes estén usando, va a aparecer pacto, va a aparecer convenio si es una versión más nueva, y si no, puede aparecer la palabra juramento también. El Señor mismo usó de juramento, así que no va a enseñar una cosa y se va a contradecir. Es más, Jesús habló bajo juramento. Podemos leerlo esto en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 26, versículos 63 y 64. Jesús está frente al Sanedrín y el sumo sacerdote lo pone a Jesús bajo juramento. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo: ¿No respondes nada? ¿Que testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: Te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo: Tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. ¿Se dan cuenta? Se produce una discusión, Jesucristo está siendo juzgado frente al Sanedrín y el sumo sacerdote dice: te pongo bajo juramento, te conjuro. ¿Sí? Declará sí o no, ¿eres el Hijo de Dios o no? Y la respuesta de Jesús bajo juramento es: tú lo dices. ¿Sí? De aquí en adelante vas a ver al Hijo de Dios sentado a la diestra del Padre. O sea, si el juramento hubiera estado mal, él hubiera dicho: no voy a hablar bajo juramento. Sin embargo, ante una corte muy interesante, hoy que están en boga los juicios orales y todas esas cosas, ante una corte el juramento es válido, Jesús lo está haciendo válido. Así que Jesús no está hablando en contra del juramento en esto que hemos leído. El apóstol Pablo también habló del tema del juramento en 2 de Corintios, capítulo 1, en el versículo 23. 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 23. Mas yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma, que por ser indulgente con vosotros no he pasado todavía a Corinto. Yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma. Es un juramento lo que él está haciendo. ¿Sí? Pongo a Dios por testigo. Ahora, entonces, ¿a qué se refiere Jesús cuando les dice: no juréis por el cielo, por la tierra, no juréis? ¿Sí? Había llegado a un punto tal de descrédito la palabra que para darle validez a la palabra se recurría al juramento. Y ante cualquier evento y ante cualquier eventualidad, los judíos juraban para darle credibilidad a la palabra. Entonces se usaba el juramento como algo frívolo, no teniendo en cuenta que el juramento está relacionado con Dios y que Dios está sobre el juramento, se lo mencione o no se lo mencione. Entonces, esto es lo que Jesús quiere corregir, que ellos no juren por cualquier motivo, por cualquier causa. Por eso les dice que vuestro sí sea sí y que vuestro no sea no, que no tengas que recurrir al juramento para darle validez a tu palabra. Que no sea que tu palabra haya caído en tal descrédito que nadie te crea y entonces para que te crean tengas que jurar. A eso se está refiriendo el Señor cuando está hablando de no jurar en este caso.
¿Me entienden? Antiguamente los cristianos hacían transacciones de palabra. Y más antiguamente, no solamente los cristianos, la gente hacía transacciones de palabra. Se compraba, se vendía, todo era a través de palabra, no había documentos escritos. Después la palabra cayó en un descrédito tan grande, tanto engaño, tanta mentira, tanta falsedad, tanta hipocresía, que entonces se fue recurriendo cada vez más a los documentos legales, porque está el refrán famoso, las palabras se las lleva el viento, ¿no? Ahora lo que está escrito ya es mucho más difícil de cambiar, mucho más difícil de honrar. Ahora, el Señor eleva siempre la vara, siempre eleva la vara. El juramento está permitido, pero ojo, el juramento tiene que hacerse por motivos especiales, tiene que hacerse en casos especiales y por cosas realmente importantes y de valor. Un cristiano no tiene que recurrir al juramento para darle validez a su palabra. La palabra del cristiano tiene que ser reconocida y respetada. Mirá, si te dijo que sí, quédate tranquilo porque va a cumplir con su palabra. Eso es muy bueno, ¿no es cierto? Yo recuerdo cuando nos robaron todos los instrumentos, hace muchos años atrás, la iglesia era precaria y bueno, el enemigo logró entrar a través de gente que había visto la iglesia interiormente y se llevaron todos los instrumentos que había en ese momento en la iglesia, no nos dejaron casi nada. Nosotros teníamos un seguro contra robo en ese tiempo, pero claro, hasta que el seguro verifica y después hace efectivo el pago, se demoraba fácilmente 40, 45 días. Y me acuerdo que fui a hablar con el hombre de la casa de música, se llamaba Ángel, el hombre, y le dije, mire Ángel, yo tenía una muy buena relación con él, siempre le comprábamos los instrumentos y siempre le habíamos cumplido, aún en el tiempo de la hiperinflación y todo, siempre habíamos cumplido. Le digo, tengo este problema, entraron en la iglesia, se llevaron todo, el seguro me va a pagar lo que se llevaron, pero me va a demorar 40 días más o menos que tenga el cheque efectivo. El hombre me miró y me dijo, elegí lo que te hace falta y llévalo. ¿Sí? Y ese día nosotros nos trajimos para la iglesia no se quedó un día sin instrumentos, porque ese día nos trajimos guitarra, trompeta, menos la batería que no se la habían llevado, todos los demás instrumentos los repusimos en forma instantánea. Obviamente cuando llegó el cheque, así como llegó, se lo llevamos a la casa de música y nuestro crédito quedó abierto por haber cumplido con la palabra, ¿no es cierto? Los cristianos tenemos que ser personas de palabra. Cuando decimos algo lo tenemos que llevar adelante, lo tenemos que respetar, porque eso nos identifica con nuestro Padre. Nuestro Padre es así. Nuestro Padre dice, te bendeciré y Él te bendice, ¿no es cierto? Toda la palabra del Señor, dijo Josué en su discurso final, reconozcan que no nos faltó ni una sola de todas las palabras que Dios nos habló. Todo se cumplió. Entonces nosotros tenemos que ser de la misma manera que es nuestro Padre. Amén. Muy bien. Vamos a pasar ahora a la tan discutida ley del talión. Jesús va a hablar de esto en el capítulo 5 de Mateo, versículos 38 al 42. Y noten que Jesús, en cada corrección que hace de la interpretación que ellos le dieron a la ley, dice, oíste que te fue dicho. ¿Sí? En criollo, te enseñaron mal, te transmitieron mal. Estos que te tenían que enseñar, te transmitieron mal la ley de Dios. Leemos Mateo 5 del 38 al 42. Oísteis que te fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con el 2. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Muy bien. Los otros días yo escuchaba a un hombre discutir en contra de lo que es la palabra del Señor y en contra de lo que es la fe, y entonces decía, ¿qué clase de Dios es el Dios que manda o autoriza
a quitarle la vida a otra persona. ¿Qué clase de Dios es el que diseñó una ley como la ley del talión? Y me dolía que nadie sabía contestarle que él estaba interpretando y manipulando la ley del talión de una manera conveniente a su pensamiento. ¿Cuál es el origen de la ley del talión? ¿Y qué es lo que buscaba Dios cuando estableció lo que se conoce como la ley del talión? En relación al daño que se ha cometido, era justicia recíproca. Que la pena que se le aplica a la persona sea una pena que vaya de acuerdo con el daño que cometió. No es que Dios está queriendo que todos nos convirtamos en asesinos y salgamos a matar gente, como dijo este hombre por ahí. No. Lo que Dios está haciendo es una ley de justicia recíproca, que la persona pague, ¿sí?, de manera justa de acuerdo al daño que causó. Esto podemos verlo en la ley original, en Éxodo capítulo 21, del versículo 23 al versículo 26. También después en Levítico 24, del 18 al 20, y en Deuteronomio 19, 21. Vamos por parte, vamos leyendo el primer versículo. Éxodo 21, del 23 al 26. Mas si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Si alguno hiere el ojo de su siervo o el ojo de su sierva, o lo dañare, dará libertad por razón de su ojo. Este hombre decía, ojo por ojo nos quedamos todos ciegos, ¿no? Obviamente deformando lo que dice la Escritura, porque esa no es la idea de la Escritura. Levítico 24, del 18 al 20. El que hiera algún animal ha de restituir animal por animal, y el que le causare lesión en su prójimo según hizo, así le será hecho, rotura por rotura, ojo por ojo, diente por diente, según la lesión que haya hecho, así le será hecho a él. Muy bien, ¿van notando lo que va describiendo la ley? Según él hizo, es lo que hay que hacer. Lo que está buscando es justicia retributiva, castigo proporcional al daño. Por eso yo siempre digo que el Antiguo Testamento es difícil de predicar, y cuando los predicadores lo predican muchas veces lo aplican mal, porque tienen un pensamiento más judío que bíblico. El otro versículo es Deuteronomio 19, 21. Y no le compararéis vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Muy bien. ¿Se dan cuenta todos los versículos? Después ustedes léanlos tranquilos, repásenlos tranquilos para darle mayor contexto y poder entenderlo bien. Entonces, analizando la ley del talión, lo primero que tenemos es el deseo de Dios de que la justicia sea retributiva, que haya un castigo proporcional al daño que causó. No como es ahora, que nadie paga nada, y entonces tenemos la calle llena de personas que generan daños de los que nunca se hacen cargo. ¿Qué lograba Dios con esto? Dos cosas. Primero, lograba un justo equilibrio, ¿sí?, entre lo que era la pena, el castigo, con el delito. El equilibrio era justo. La persona pagaba de acuerdo al daño que cometía. Y lo segundo que el Señor lograba era eliminar lo que era la venganza, para que no haya una venganza desmedida, ¿no? Fíjense en lo que pasa hoy en día, cuando la gente se enloquece por algún daño, como no hay justicia retributiva, no hay castigo proporcional al daño, lo que hay es un desequilibrio y la gente toma venganza por su mano propia. Y entonces de repente tenemos que van y queman una casa, cuando en esa casa no solamente vive la persona que causó el daño, sino que a veces viven criaturas y personas que no tienen absolutamente nada que ver con el daño cometido. Entonces, más que criticar lo que Dios hizo, tendríamos que fijarnos que Dios le dio a Israel una justicia retributiva con un equilibrio perfecto, para evitar lo que es la venganza desmedida, que pague de acuerdo al daño que cometió. Eso es lo que Dios está buscando.
En segundo lugar, en escenarios específicos, esto se aplicaba a lo que son daños o lesiones físicas, pero también se aplicaba a lo que era robo. La persona que robaba merecía un castigo o una pena de acuerdo al robo que había cometido, y entonces en ese caso se buscaba una compensación económica. No siempre era vida por vida. Se buscaba muchas veces la compensación económica, de acuerdo al daño que la persona había cometido, ¿sí? El ojo por ojo es, en tercer lugar, daño similar al que se cometió. ¿Sí? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Ahora, los rabinos transformaron todo esto en algo mucho más sangriento y a veces mucho más conveniente, porque lo volcaron a persecuciones vida por vida cuando les convenía, y cuando les convenía a compensaciones económicas. Muy amantes del dinero, buscaban generalmente una compensación económica en todos los daños que se habían cometido, además de que pague por el daño que se había hecho. Ahora, el Señor dice aquí, si te hieren la mejilla. Esto no quiere decir que usted tiene que ir por la calle dejando que la gente le pegue trompadas, ¿no? Yo conocí un hermano que era boxeador y él vino a la iglesia y el pastor siempre le hablaba porque él era taxista y era muy peleador, ¿no? Entonces el pastor siempre le hablaba que como cristiano él no tenía que pelear, que él tenía que buscar siempre pacificar el asunto. Y le hablaba acerca de poner la otra mejilla. Bueno, el resultado fue que un día vino a la iglesia muy contento y le dijo, pastor, hoy cumplí con la palabra de Dios. Y el pastor se puso contento, ¿no? Dice, bueno, por fin este cristiano entendió la palabra. Dice, sí, dice, me invitaron a pelear, me bajé del auto y me acordé de la palabra. Entonces le puse la mejilla derecha y me dio con todo, pastor, dice. Y después le puse la mejilla izquierda y otra vez, dice, me dio con todo. Qué bien, dice, hermano, qué bueno, gloria a Dios. Dice, sí, después lo rompí todo, dice, ¿no? Entonces, cuando Jesús habla de herir en la otra mejilla, tenemos que interpretar que esto tiene que ver con una cultura oriental. En la cultura oriental, darle una bofetada a la persona en la cara, con la mano abierta, es el insulto más grave que se le puede hacer. Por eso a Jesús, cuando lo llevan ante el Sanedrín, lo abofetean, porque es la manera de agredirlo, de insultarlo. Es el máximo insulto que se le puede hacer a una persona. Entonces, ¿de qué está hablando el Señor con respecto a esto? Está hablando que tenemos que soportar las agresiones, que tenemos que soportar los insultos, las cosas que a veces nos parecen injustas, ¿sí? Tenemos que soportar los agravios, no tenemos que violentarnos inmediatamente, ni tampoco tenemos que buscar por nuestra cuenta la venganza o el arreglar la cuenta, porque cuando nosotros hacemos esto, lo sacamos a Dios del medio, y entonces Dios no puede asumir nuestra defensa. Cuando hay una situación injusta en nuestra contra, nosotros tenemos que dar un paso al costado y dejar que Dios intervenga. Y entonces Dios se hace cargo del pleito. Y les puedo asegurar que cuando Dios se hace cargo del pleito, el costo es muy alto. ¿Sí? Ahora, cuando yo me hago cargo del pleito, entonces Dios se corre a un costado y me dice, bueno, seguí sufriendo, arreglate vos, ¿sí? Con esta situación. Esto había llegado a tal punto que según la Misná, que es la ley de tradición que tenían los judíos, era considerado un insulto grande pegarle la bofetada, y ese insulto debía ser castigado. Por eso Jesús dice, no sigan lo que dice la Misná, lo que dice la tradición de los ancianos, sigan lo que dice la palabra de Dios, lo que Dios les dijo en la ley,
que si le dan intervención a Dios en el asunto, Dios se va a hacer cargo de la situación. De cierto que todos vivimos situaciones injustas, todos los días, en el trabajo, en la familia. Dele lugar al Señor, deje que el Señor intervenga. No responda insulto por insulto o agravio por agravio. Ojo que el Señor no dice que el mal no tiene que ser resistido, ¿eh? El Señor no dice que nosotros nos tenemos que dejar pasar por encima, golpear, insultar, porque el Señor en cierto momento se paró firme, agarró un látigo, no le pegó a las personas, como escuché por ahí, jamás Jesús agredió a las personas, el látigo lo usó para intimidar a la gente y para llamar la atención, y con autoridad derribó las mesas de aquellos que habían hecho una casa de cambio adentro de la iglesia, adentro del templo. O sea, el Señor reaccionó frente a esa injusticia. Entonces no es que Dios nos está diciendo, bueno, permití que te basuren, te maltraten como algunos piensan. No, no está diciendo para nada eso, ¿eh? Hay momentos en donde uno tiene que pararse como cristiano y tiene que saber defender sus derechos. Pero también hay momentos en donde uno tiene que disimular la ofensa, porque es la honra del rey. Algo interesante que yo veo en Saúl, todo el mundo lo critica a Saúl y yo veo cosas buenas y malas, como en todas las personas, ¿no? Pero miren lo que dice Primera de Samuel, capítulo 10, versículo 27. Pero algunos perversos dijeron, ¿cómo nos ha de salvar este? Y le tuvieron en poco, y no le trajeron presente, mas él disimuló. No le trajeron presente, lo tuvieron en menos, dijeron, ¿cómo nos va a gobernar este? ¿Sí? Y ni se presentaron a la convocatoria para ungirlo como rey. Sin embargo, dice que Saúl disimuló la ofensa. La disimuló. Resultado, tiempo más tarde, toda esa gente lo terminó aclamando y lo terminó reconociendo como rey. Porque es Dios el que establece la justicia y no nosotros. Vamos a leer 2 de Corintios 11:20 y ahí vamos a pausar, después seguimos hablando un poquito acerca de la ley del talión y de lo que es la defensa de un cristiano. Amén. 2 de Corintios 11, versículo 20. Si pues toleráis, si alguno se esclaviza, si alguno os devora, si alguno toma lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno os da de bofetadas. Ahí está el apóstol Pablo diciendo, hay cosas que no hay que tolerar, ¿sí? Y ustedes las están tolerando. Ahora, nosotros tenemos que saber cuándo pararnos firmes y defender nuestros derechos, y también tenemos que saber cuándo el agravio merece ser disimulado, porque ya pasa la esfera de nuestra influencia y es mejor que Dios se haga cargo del asunto.